Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo especialista en gestión de gobierno, y hoy llegó el día de hablar sobre qué es la gestión de gobierno. Ya hablamos de qué es la política, ya hablamos del por qué el miedo a la política, ya hablamos de qué es la gestión pública, y también hablamos sobre política, políticos y politólogos, y en este caso le vamos a hablar de gestión de gobierno, que es totalmente distinto a lo que es la gestión pública. Partamos de la primera base. La gestión pública puede hacerlo cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede hacer gestión pública. La gestión de gobierno no. La gestión de gobierno pueden hacerlo, vamos a decirlo, en tres niveles. El primer nivel es personas en cargo de confianza en función pública, o sea, funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pueden entrar de dos maneras en casi todas partes del mundo en la democracia, algunos por concurso, otros por cargos de confianza de los que ocupan cargos electivos o los que son designados como máxima autoridad de las instituciones por las autoridades electas democráticamente. Funcionarios públicos, cargos de confianza, cargos electivos. Estos son los tres niveles de ciudadanos que siguen siendo ciudadanos, no son más ni menos ciudadanos por ocupar esos cargos, pero estos son los que administran de alguna manera la gestión de gobierno. Y la gestión de gobierno es eso, es una administración de realidades también. La gestión pública es la administración de realidades en general para la sociedad. En el caso, ya hemos puesto el caso de Doña Juana. En este caso vamos a poner el caso de Don Agustín. Ese va a ser el ejemplo para explicar qué es la gestión de gobierno. Don Agustín es una persona que se recibió de administrador público, de contador, tiene una profesión básicamente de contador, administrador, economista, y entró como pasante en un ministerio, en el Ministerio de Economía de su país, en el Ministerio de Hacienda, en el caso que sea de Paraguay. Él mismo se desempeñó técnicamente en varios niveles por 10, 15 años. Y fue un funcionario público. Estuvo haciendo gestión de gobierno. Él era en ese nivel, él era la persona que ejecutaba tareas concretas que se marcaban en un nivel superior. En un nivel superior, en las máximas autoridades electas son los que marcan la hoja de ruta y es lo que se entiende como gobierno. En este caso, él era un funcionario, parte del aparato estatal. Todos forman parte del aparato estatal, pero independientemente a qué gobierno subía, él cumplía ciertas tareas definidas, ya sea dentro de un manual de función institucional o ya sea por directrices de la máxima autoridad que fue posicionada por la máxima autoridad del Estado paraguayo, del Estado argentino, Estado mexicano, para ocupar la cartera de Estado, que forma parte del gabinete, ya sea secretario de Economía en Argentina o secretario de Desarrollo Social en Uruguay, el MIDES, o también en Brasil, lo pone la máxima autoridad nacional. Pero después de 15 años él vio que tenía experiencia suficiente y llamó la atención de la máxima autoridad institucional. Entonces, ¿qué pasa? De ser un técnico de clase A, ya economista, a lo largo de su carrera hizo una maestría, una especialización, un doctorado, llegó a tener un alto nivel académico y con la experiencia llama la atención eventualmente de la máxima autoridad institucional, entonces lo convierte en director. Los cargos de directores en la función pública, en gestión de gobierno, son cargos de confianza y están desde directores generales y viceministros. Él, sin necesidad de hacer ningún tipo de militancia política o de algún tipo de cercanía a las bases o al círculo más allegado, al círculo de secretarios del gabinete o secretario de Estado, sin necesidad de tener ese relacionamiento, él por su mérito propio puede llegar a esos estamentos. Recordemos siempre que en gestión de gobierno los cargos de confianza y los cargos electivos tienen un periodo que fenece. Los cargos de confianza es más por cuestiones de resultado. En los cargos electivos también hay un marco. Cada constitución de cada país de Latinoamérica tiene un marco que limita el periodo y marca salidas, ya sea por funciones de función. En el caso de Fernando Lugo, que la República del Paraguay fue un presidente que se le invitó el Congreso, le hizo un juicio político y lo encontró ineficiente para el cargo.
En el caso de Argentina, de la Rúa, que al ver que no consigue resultado, él mismo hace un paso al costado, renuncia. En el caso norteamericano, Nixon, al saltar un escándalo, los famosos Watergate, él también renuncia. El único caso en Estados Unidos de un presidente que haya renunciado. Hay varios ejemplos de por qué personas en cargos electivos de máxima autoridad renuncian. Y de ministros tenemos en época de pandemia, la mayoría incluso en el Paraguay, ministros de salud, secretarios de Estado de Salud, secretarios del gabinete presidencial. Creo que el 90% en América Latina tuvieron que renunciar porque se vieron superados por el escenario de la pandemia. Y esto forma parte de la gestión de gobierno. Bueno, pero sigamos con el ejemplo. Nuestro funcionario llega a cargo de director, eventualmente, al ver la posibilidad de ascender más, se encuentra con un tope. ¿Cuál es el tope? La militancia. Y acá podemos hablar de militancia política y militancia partidaria. La militancia política es agarrar, básicamente, relacionarse con actores políticos sin necesidad de formar parte de los mismos. Y podemos dar casos en el caso del gobierno de Alberto Fernández, dentro de su gabinete hay varios ministros o secretarios de Estado que son parte del gobierno sin ser del partido político de Alberto Fernández o de la línea ideológica de Alberto Fernández. En el caso de Paraguay también habíamos hablado de esto, que son indicadores de mayor apertura democrática. Mario Abdo Benítez con una línea ideológica de derecha y Alberto Fernández con una línea ideológica de izquierda demuestran esa apertura democrática de abrir su gobierno, su cartera de Estado a personas que tienen posiciones políticas distintas a la de su partido. Y habíamos visto también esto, que en el caso contrario, con Nicolás Maduro y Bukele en El Salvador, son casos más radicales que no toleran personas que ni siquiera le critiquen. Y que digamos que eso desdibuja un poco la democracia. En la democracia tendría que haber esa cintura, y hablando de gestión de gobierno, se tendría que siempre lo ideal siempre es la evaluación por los resultados concretos. Entonces él entra, digamos que decide militar en un partido político, con la experiencia que tiene, eventualmente entra en otro escenario del quehacer político, llega a lograr la notoriedad dentro de su partido político, y al ser el partido político gobierno mediante elecciones, él puede llegar a ocupar la cabecera de una institución, de una cartera del Estado, ya sea esto un ministerio, ya sea esto una secretaría, ya sea esta una unidad operativa. Y básicamente, ¿qué hace ahí una persona que llega a la máxima instancia o como máxima autoridad institucional? Lo que hace es la administración de una realidad. Y esa administración podemos rápidamente hablar de cuatro grandes realidades de administración. Por un lado, hablamos de la administración de los recursos de la institución. La máxima autoridad es la persona que define cómo administrar esos recursos. Y los recursos podremos dividirlos en tres: recursos financieros, el presupuesto con el que cuenta la institución; recursos de infraestructura, la estructura de edilicia, muebles y hoy por hoy ya todo el aparato digital, el soporte tecnológico con el que cuenta la institución. Y el tercero, y el más importante, los recursos humanos. En gestión de gobierno es muy importante que la máxima autoridad tenga una visión general y particular con los perfiles de todos los funcionarios. Es muy difícil esto porque hablamos en algunos casos en ministerios, como en el caso de Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Estamos hablando de funcionarios que están no solamente de gran volumen, sino que están esparcidos a lo largo de todo el mundo. Tal vez Itamaraty con Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Inglaterra, Reino Unido, sean los países que tienen más llegada territorial. O sea, tienen funcionarios esparcidos a lo largo del mundo. En el caso de alguien que esté ocupando la cartera de Relaciones Exteriores, como máxima autoridad, tendría que manejar esto, porque cualquier mal desempeño de esos funcionarios en función, ya sea como cónsules o embajadores, repercute directamente a su imagen. Y en Paraguay podemos hablar que hubieron casos similares de acciones de embajadores que no desempeñaron bien sus funciones, que le costó el cargo al ministro de Relaciones Exteriores. Y también en Argentina, y también hay casos similares en Bolivia, casos similares en Perú, similares en Chile y en toda parte de América Latina en general.
Porque este es un error de no entender que la administración de recursos humanos es muy importante, y cuando se habla de administración de recursos humanos es manejar al funcionario público, tenerlo mapeado y monitoreado. Pero estamos hablando ya de 3 recursos y estamos hablando en primer lugar solamente de administración de recursos, porque no solamente es eso, también es la administración de los proyectos y programas que implementa en el área adicional de la institución la máxima autoridad. La máxima autoridad tiene que tener mapeada todas las acciones que realizan estos recursos, por qué lo hacen, para qué lo hacen, y tenerlos, si es posible, en tiempo real verificadas. La máxima autoridad de una institución en gestión de gobierno hace controlar los recursos, controlar los proyectos y, por último, tener un estrecho relacionamiento con los actores beneficiarios de los programas y proyectos. Y acá se complica mucho más ya la gestión de gobierno, porque quiere decir que tiene que recibir, como en el caso de doña Juana, tener bien verificado cómo es el mecanismo de solucionar las temáticas de una persona, de un ciudadano que viene con una problemática, ver cómo se monitorea. O sea, él debería tener bien definido cuáles son los procesos por los cuales tiene que pasar esa persona para finalmente conseguir su solución final del ciudadano que se va, el ciudadano individual. Y tiene que en lo posible buscar que los funcionarios de cargo de confianza que están bajo su cargo y los técnicos que están dentro de la institución por cargo de confianza, por cargo de confianza o por méritos propios, tengan estén lo suficientemente motivados para agilizar dichos procesos. Pero se complica más en gestión de gobierno, porque no solamente aparecen ciudadanos o asociaciones gremiales, vienen sectores económicos, vienen actores políticos. El tercer eje de relacionamiento está vinculado directamente a la comunicación. ¿Puede una máxima autoridad institucional tener bien monitoreada y controlada los recursos en los 3 niveles que hablamos? Puede tener bastante bien monitoreado y controlado los programas y proyectos y sus avances y los responsables con quien sondear dichos proyectos. Pero si no tiene bien manejado el nivel de relacionamiento con la ciudadanía en general y con los gremios en particular y con los sectores productivos, económicos y políticos, que son otra vez muy importantes, falla toda la gestión de gobierno, falla totalmente. Y la clave acá es, y vamos a abordar más adelante con otra cápsula especial de comunicación política, la comunicación. La comunicación en la gestión de gobierno tiene 3 niveles. Una es la comunicación para toda la ciudadanía, en general. Esa comunicación se aborda hoy por hoy ya de manera tradicional, los medios tradicionales, y de manera digital con las redes sociales. Sabemos que para cada espacio de difusión hay distintas formas de comunicar. Las redes sociales ya tienen, y esto también vamos a debatir más adelante, tienen cada uno sus indicadores, sus métricas y su inteligencia propia, como para que el usuario pueda agarrar a ser mayor o le pueda llegar de mejor manera o no. No se sube un comunicado de papel en Facebook, se sube un video cortito de algún vocero. En una conferencia de prensa sale la autoridad máxima a hablar, no sale a hablar un vocero. En la radio habla la persona encargada o el gerente general del proyecto del que se está hablando, no sale a hablar ni un vocero ni la autoridad nacional, entre lineamientos básicos. Ese es el primer nivel de la comunicación política institucional. Comunicarle a la ciudadanía en general. Después está un segundo nivel, que es la comunicación interna. La comunicación interna de las máximas autoridades con los distintos niveles que existen en la institución, desde un viceministro o un secretario adjunto hasta el nivel de ordenanza, que podría ser el nivel más bajo. Tiene que haber una comunicación interna. Esta comunicación interna muchas veces en la función, en el ámbito público, en el ámbito de gobiernos, realiza recursos humanos. Es un craso error eso. El recursos humanos no se puede encargar de la comunicación interna. La comunicación interna se encarga parte del gabinete, y si es posible, si hay una dirección de comunicación institucional, si hay una dirección de comunicación ministerial,
son los que se encargan de delimitar cómo se relacionan y cómo se da el cruce de información. Toda información institucional debería pasar por la dirección dependencia de comunicación, porque muchas veces se entiende como con la premisa, la comunicación interna se entiende con la premisa empresarial, donde se comunican los funcionarios de las decisiones gerenciales. En la gestión de gobierno no se hace eso, no se actúa de esa manera. Todo tipo de información debe pasar por la dirección de comunicación y ser diagramada y diseñada para que llegue a los funcionarios de una correcta manera. No se puede tratar de la misma manera a un funcionario que está a 1000, 2000 kilómetros de distancia, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, o que se encuentra haciendo funciones territoriales, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Obras Públicas. No se le comunica de la misma manera a esos funcionarios como le comunica a los funcionarios de planta o a los funcionarios administrativos. ¿Por qué? El lenguaje es distinto y la información es muy importante que se mantenga siempre en marcos correctos y que no se llegue a generar confusión. Imagínense que se utilice Facebook, que Recursos Humanos utilice Facebook para comunicarle a todos los funcionarios sobre una medida que se está tomando en la institución de uniforme. Facebook es para comunicar a la sociedad, Facebook es para comunicar a todos los actores. No se comunica ese tipo de cosas en redes sociales, ni se hace conferencias de prensa para comunicar eso. Pero Recursos Humanos tal vez no maneje esto porque Recursos Humanos, por lo general, en instituciones que tienen mejores resultados, están o en psicólogos con énfasis laboral o en abogados laboralistas. Esos son los dos perfiles para los directores de recursos humanos en líneas generales. Y es lo que se ha demostrado que tiene mayor éxito siempre. Y el tercer nivel de comunicación en gestión de gobierno sería ya la comunicación con esos actores políticos que habíamos hablado en el relacionamiento. ¿Quién hace el trabajo de comunicarse con los gremios o con los ciudadanos que llegan? Y son tres. Uno es atención ciudadana. La atención ciudadana, una vez más, está dentro de lo que es la dirección de comunicación. Son centralitas que se ponen o puntos estratégicos a nivel territorial de personas que pueden llegar e informarse con relación a los programas y proyectos que se ejecuta la cartera de Estado. Otro sería eso sería para todo aquel que se acerque a la institución. Otro sería también una dependencia de dirección de relaciones públicas que habla ya directamente con interlocutores políticos, ya sean estos partidarios o ya sean estos de distintos partidos políticos. Estamos hablando de gestión de gobierno, se habla con todos los partidos políticos, pero también se hablan con todos los diputados y senadores, concejales departamentales, legisladores departamentales, legisladores locales. Se reciben a todos ellos y tienen otro tipo de lenguaje, no de secretismo, no se debe entender eso, sino que el lenguaje político es distinto. Se está hablando que cuando viene una autoridad electa democráticamente, viene en representación de ese voto que recibe sobre él. Entonces es muy complejo y tiene su protocolo para saber interpretar su pedido, su consulta o su molestia. Y debe haber un organismo, una dependencia de relaciones públicas que se encarga de recepcionar eso. Hemos visto que la comunicación política en gestión de gobierno se divide en general, externa, interna, con los funcionarios y con los actores o gremios políticos. Y estos tres estadios forman parte de lo que una máxima autoridad en el día a día debe preocuparse. Estamos hablando por lo general, en una institución chica, de unas 85 tareas inmediatas a realizarse antes del mediodía. Monitorear proyectos, monitorear programas, monitorear funcionarios, monitorear cargos, monitorear comunicación, monitorear medios, monitorear inclusive reuniones, y básicamente es eso. En la siguiente cápsula del día miércoles vamos a estar desarrollando la cápsula de campañas electorales. Espero que les haya gustado, les haya servido esta cápsula con relación a la gestión de gobierno. Yo soy Miguel Ángel Gómez Fretes, politólogo. Si les gustó, denle like, compartan, dejen sus comentarios. Y nada más eso, que tengan un buen inicio de jornada o un final de jornada cuando estén viendo esto. Muchas gracias y es todo. Muchas chau.